tardes. Estamos aquí en el segundo panel de este tercer encuentro de los líderes por la educación. Hoy nos acompañan 4 ministros y ministras de las 24 jurisdicciones del país para hablar sobre la gestión educativa en pandemia y los desafíos que esto ha presentado. Nos acompañan Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, José Tomás, director general de escuelas de la provincia de Mendoza, Isolda Calcina, la ministra de Educación de Jujuy, y Felipe de los Ríos, el ministro de Educación de la provincia de San Juan. Les agradezco a los 4 estar acá con nosotros. La idea es conversar sobre los desafíos de esta nueva realidad que nos encontramos en marzo del 2020, con escuelas sin presencialidad y la transformación a la virtualidad, y cómo han ido transitando en cada uno de esos distritos, algo que ahora nos parece muy lejano, pero está muy cerca en el tiempo. Soledad, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio, por seguir generando ámbitos para hablar, discutir y pensar la educación. Siempre hicieron falta, me parece que hoy más que nunca. El año pasado fue un año difícil para todos. Si podemos mirar ahora para atrás, creo que todos estaremos de acuerdo en que quizás fue anticipada la decisión de cerrar las escuelas. Tomamos decisiones mirando la única evidencia que teníamos, que eran las imágenes de lo que estaba pasando en los países del norte que estaban transitando la enfermedad antes que nosotros. Decidimos suspender la presencialidad. No fue fácil, obviamente, pero todos creímos que iba a ser corto. Y creo que tomamos también, y digo, para empezar con autocrítica, para que después disparemos con sinceridad este conversatorio, creo que se extendió demasiado también el cuidado y la resignación de algo tan importante como la educación respecto a otras actividades que se fueron dando como sociedad, pero fue también una crisis que nos permitió descubrir oportunidades de transformación, oportunidades de estrategias diferentes de enseñar, oportunidades donde la familia volvió a valorar y vuelve a encontrar en la escuela un espacio mucho más allá del cuidado, como un espacio de desarrollo para sus hijos, e involucrarse mucho más en esos procesos de aprendizaje y enseñanza, oportunidades para incorporar la tecnología de forma definitiva, oportunidades para repensar los espacios físicos donde enseñamos y aprendemos, oportunidades para poner foco en dónde hay que enseñar, qué hay que enseñar y cómo. Entonces me parece que fue una crisis muy dura, que todavía tiene a muchos chicos afuera, donde no terminó todo, porque las escuelas no están abiertas en todo el país, no todos los chicos están yendo todos los días como deberían, pero me parece que de esta crisis se pueden sacar también muchas oportunidades para seguir mejorando la educación todos los días. Perfecto. José. Bueno, creo que la pandemia fue un tremendo catalizador de la educación que teníamos, del sistema educativo que teníamos, y como tal profundizó o aceleró las cosas que no funcionaban, y a lo mejor las que funcionaban, las que queríamos ver, también tuvieron su aceleración. Yo coincido con Soledad y con muchos que hemos hablado en errores que uno puede ver para atrás, ¿no? en este año y medio que hemos tomado, y a la luz de esos errores tomar mejores decisiones para el futuro. Si uno recuerda, si no me equivoco, fue el 16 de marzo lo que señalaba Sole, el error fue cerrar antes. Yo eso lo dije en un Consejo Federal abiertamente. Ahora, lo potente de eso fue el gran consenso. O sea, hubo algo que a la Argentina le falta, hubo consenso. Estábamos todos de acuerdo en algo que hoy creemos que está equivocado, pero estábamos todos de acuerdo. Y me parece que eso hizo el buen tránsito de la primera etapa de la pandemia. Tuvimos un buen tránsito porque había un fuerte consenso de lo que había que hacer. Y se lograron profundos consensos. Creo que fue un catalizador de consensos la pandemia, como también de disensos. Hicimos consensos pedagógicos en cosas que son muy difíciles de hablar y que se hablaron. De hecho, podemos tener mayores o menores diferencias en cómo fue el pasaje 2020-2021. Pero hablamos de la no repitencia, algo que está demonizado en Argentina, decir que la repitencia es obsoleta, y sin embargo construimos bastante y creo que podemos pensar el futuro desde ahí. Fue un catalizador de demostrar de nuevo la gran importancia que tiene el docente, el aula y la escuela como igualador absoluto de posibilidades en un país que tiene una profunda brecha socioeducativa y que la escuela, lamentablemente, y principalmente la de este siglo, no logra resolver. No logra ni resolver ni achicar, logra a lo sumo replicarlo. Entonces, creo que también, como catalizador, nos mostró en forma violenta esa
diferencia que hay entre niveles o sectores socioeducativos en la Argentina, donde no hay solución en el corto plazo. Me parece que también nos mostró que la tecnología le hace bien a la educación y que si no le hace bien a la educación igual tiene que estar porque nos ocurre y porque pasan estas cosas. Entonces nos mostró una forma de cómo, nos mostró algo que me parece que es muy importante, es cómo los docentes, por lo menos voy a hablar de Mendoza, pero sé que pasó en toda la Argentina, en una semana cambiaron su forma de dar clases cuando toda la dirigencia le dijo un marco lógico de para dónde íbamos. Bien, malo, más o menos, pero con consenso. Ahora, cuando demostramos los profundos disensos nuestros, fue cuando empezaron los momentos de crisis más fuertes al interior de la escuela. Creo que tuvimos otro momento de consenso fuerte, que fue febrero de este año, que nos preparó para un año de presencialidad, y la escuela, como lo señala Nicolás Trota en muchos lugares, creo que Argentina el 1 de marzo fue uno de los países de Latinoamérica con mayor consenso de la apertura de las clases. Ahora, eso se volvió a resolver sin consenso y ahí empezó de nuevo la crisis y esa crisis llega al aula, aunque no va directamente, llega al aula. Entonces creo en los aprendizajes es que la educación como la conocíamos hasta ahora es obsoleta, no resuelve los problemas que ya teníamos antes de la pandemia. La pandemia nos mostró formas de resolverlos para adelante, que hay que estudiarlas, que hay que verlas, que hay que probarlas, que hay que evaluarlas, que hay que medirlas, que no hay que tener miedo a equivocarse y a corregir, pero nos mostró que sin consenso es inviable en el sistema educativo. Y ahí yo creo que una de las grandes logros, particularmente de Mendoza, es tener un sistema nominal de seguimiento de estudiantes con una red de apoyo a las trayectorias individuales de cada chico, más allá de la trayectoria ciclada y graduada que hay, la real, cómo está, saber y acompañar a cada uno de los chicos. Yo creo que es una de las, no sé si una de las herramientas, es la herramienta más potente que tenemos hoy para disminuir la brecha socioeducativa. Y para eso hay que conocerlo, hay que saber cómo está, todos sabemos lo que ocurre con las notas tradicionales, hay que buscar distintas formas de seguimiento de trayectoria para poder conocer la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, creo que eso, un nuevo régimen académico y la tecnología al interior de la escuela, siempre dirigido por un docente que tiene que estar formado en esta nueva visión, ¿no? Y sin dejar de lado los objetivos o los valores que tenía la educación del siglo pasado, pero buscando mecanismos que tengan que ver con este siglo. No podemos seguir mirando, como escuchaba recién en el panel anterior, con tanta añoranza el siglo pasado de la educación en el cómo, sí en el qué, lo que queríamos lograr, ¿no? Una máquina cultural que logre el ascenso social en la Argentina y una clase media cultural fuerte, trabajadora y con la menor dispersión posible en la sociedad. Perfecto. ¿Isolda? Buenos días a todos. Feliz Día del Estudiante. Todos somos, fuimos, porque tenemos en el alma, ¿no? Ser estudiantes. Gracias a los organizadores. Bueno, la pandemia, desde mi punto de vista, nos puso de cara a la individualidad del estudiante, a la necesidad de recuperar un sentido heterogéneo de la educación, de mirar cada trayectoria, porque puso como un gran farol sobre las desigualdades, sobre las realidades de vida de nuestros estudiantes. Nos mostró que durante los tiempos de aislamiento, la bimodalidad o la modalidad virtual en su tiempo eran impracticables para muchos docentes y muchos chicos, porque no había en los hogares conectividad o tampoco tenían medios tecnológicos a su alcance. Y claramente nos puso ante esa necesidad de volver a pensar y repensar lo artesanal de la educación, la importancia de que el docente tenga ese vínculo bien construido
desde lo emocional con los estudiantes. Y entonces el bienestar también surge como un factor vital para fortalecer los aprendizajes. Vimos que docentes hicieron realmente gestos heroicos para poder llegar a los chicos. Y vimos también, ¿no?, al contracar a algunos pocos casos que llaman la atención precisamente sobre la necesidad de volver, de sensibilizarnos mucho respecto a nuestros estudiantes. La pandemia además vino a acelerar muchísimas de las cosas que ya sabíamos en el sistema educativo, que veníamos trabajando, la necesidad de tener más pertinencia y actualidad en los contenidos, pero especialmente ligarlos a la casa, ligarlos a las cuestiones simples, sencillas de la vida, para anclar los saberes en aquellas experiencias vitales de los chicos, resignificarlas para construir con ellos el conocimiento. Y claramente ha sido un tiempo en el cual el desafío mayor fue ensayar, equivocarnos, aprender. Fue una vorágine de decisiones que teníamos que tomar todos en muy corto tiempo para adaptarnos, simplificar también contenidos. Los saberes prioritarios nos ayudaron muchísimo. Nos dimos cuenta que teníamos que simplificar la hoja de ruta para el docente y creo que ha sido de mucho valor para incluso continuar a lo largo de este año. Ese es un tiempo de una fenomenal lección para todos. La pandemia ha puesto la urgencia de la educación en debate. No podíamos seguir con un modelo homogeneizante, enciclopedista, un modelo de otro tiempo que nos enorgullece a todos, sin duda, pero que en su tiempo fue revolucionario, en su tiempo fue muy innovador. Creo que esa tradición sarmientina a nosotros nos tiene que invitar a innovar muchísimo más, no a pegarnos a lo que fue, ¿no?, sino a ser capaces de crear un modelo nuevo post-pandemia que se nutre sin lugar a dudas de políticas prioritarias. Nosotros venimos así encarando la definición clara de metas en el nivel inicial, la prestación de cobertura, extensión de jornada de primaria, en la secundaria viva que esté vinculada al mundo del trabajo y del empleo, indispensable, un sistema formador totalmente ligado a las nuevas habilidades requeridas en el docente. Entonces, desde esa óptica, con una gran transformación curricular mediante, es que también precisamos crear las condiciones y una gran inversión. De hecho, nosotros estamos en este momento transitando una gran inversión provincial con acompañamiento de la Corporación Andina de Fomento, de Banco Centroamericano, apuntando a tener escuelas dignas. Estamos interviniendo en la totalidad de edificios existentes y construyendo el 40% de los que teníamos, pero nuevos, generando también un abordaje ocupándonos de la conectividad, la tecnología, que eran siempre tareas pendientes, y con una fortísima capacitación docente ligada al desarrollo curricular, el uso pedagógico de tecnologías, pero también ligada a ese liderazgo
que el docente ejerce en la escuela, que el director lleva adelante la escuela. Y todo esto que hacemos es cumplir la ley. Escuchaba Cora decía, tenemos leyes robustas, pero también hemos creado consenso social. En 2018 Jujuy convocó un pacto social por la educación. Hoy, en pandemia, me doy cuenta que nos ha sido muy útil ese pacto social. Ha sido para nosotros poner en el centro de la escena, en el debate público, la educación, convocar a las familias, a los sectores de la comunidad, a saber qué escuela teníamos. Mostramos los resultados de aprender de las pruebas nacionales de calidad y esto nos sentó a la mesa de dialogar qué escuela queremos. Mucho de lo que queremos es parte de lo que hoy amplió la pandemia como desafío, por lo que también siento que es muy importante convocar a la sociedad, porque no educan solamente las escuelas, es toda una sociedad la que educa. Lo decía ya el refrán africano, ¿no? Que si quieres educar a un niño hace falta una aldea, y es así. Definitivamente cuando hay una sociedad comprometida, también en pandemia ha sido un factor vital la familia como motor de acercamiento a una escuela que había cerrado sus puertas, que tenía voluntad de docentes de acercarse, pero que a veces no tenían los medios. Y los medios los aportó la familia, los medios los construimos entre todos, y nos equivocamos, aprendimos, y bueno, acá estamos de cara al futuro sembrando más calidad. Perfecto, gracias. Felipe. Buenos días, muchas gracias al Grupo Perfil y a la UBA por darnos esta oportunidad. La foto del 2020 nos encontró a las 24 jurisdicciones en situaciones de acuerdo y en situaciones complejas hacia cada uno de nosotros en nuestras provincias, porque los sistemas educativos tienen sus complejidades en todo el planeta, pero a la vez en la Argentina, un país tan grande, tan diverso, con muchas culturas propias de cada zona, hace que esta fotografía tenga matices relativos. A nosotros nos encontró desarrollando un plan provincial que al asumir el doctor Uñac lo pusimos en marcha. El segundo módulo, denominado Tecnología de la Información y la Comunicación aplicados a educación, nos sirvió para que esta disrupción, que por un problema de salud en todo el planeta y que no fue ajeno a Argentina, tuviésemos la oportunidad en 2 días de poder rotar de la no presencialidad a la virtualidad, con una componente, como mis colegas lo han expresado, muy fuerte de la participación y la vocación docente, que esta es una carrera que se abraza, pero no solamente por una cuestión laboral y de perspectiva de desarrollo personal, sino con una fuerte componente de vocación. Esto nos condujo a un escenario diferente y donde las asimetrías sociales en el San Juan profundo se notaron. La conectividad debe ser un derecho en la Argentina y la accesibilidad a los dispositivos también lo debe ser, porque muchos de nuestros sanjuaninos en el San Juan profundo tienen dispositivos, pero no los pueden usar en su zona, sino cuando llegan a la capital de ese departamento, donde tienen el servicio de conectividad, o en la escuela donde está el nodo. Sin lugar a dudas, como bien lo expresaron los otros ministros, las otras ministras, es fundamental el consenso.
Nosotros hemos trabajado de mano de las instituciones gremiales, 36 actas paritarias tenemos acreditados del 2020 al 2021. Hemos transitado por una regulación normativa importante que ha permitido los dispositivos de retroalimentación para la evaluación cualitativa que luego se transforma en cuantitativa. Hemos transitado por dispositivos socioemocionales, un relevamiento de más de 6.000 encuestas en el nivel primario y otras 4.000 en el nivel secundario, 10.000, nos orientaron cómo podíamos resolver las asimetrías y las situaciones complejas de la emotividad. Bueno, esto nos condujo a ir cerrando el 2020 con una promoción acompañada que en primaria fue el mismo maestro que pasa al año siguiente con estos dispositivos, sabiendo cuál es el déficit académico. Y en el nivel secundario, otros programas nacionales o provinciales que también desarrollamos por el 16, lo provincial denominado PRASIR, le dimos una vuelta de tuerca para que nos ayudase a fortalecer esta desvinculación que necesariamente se ha producido en toda la Argentina y que en nuestro caso son alrededor de 6.000 alumnos. 6.000 alumnos que los hemos salido a buscar con 250 gabinetistas. Hemos establecido la revinculación y ahora, gracias a las tutorías y a los programas nacionales, estamos en la inserción de la escuela. Creo que en el mundo ninguno estábamos preparados para semejante desafío. Lo importante es lo que los panelistas anteriores expresaron: transformar esta disrupción del sistema en oportunidades. Exacto. Perfecto. Hablamos de consenso, hablamos de la importancia de la escuela como espacio físico igualador, la importancia de los docentes, y quería detenerme en una nueva ronda de conversación en cómo seguimos hacia adelante con la incorporación de la importancia del docente dentro de las familias como una figura de importancia vital. Me interesaría escuchar a cada uno y cada una, en función de las experiencias de sus jurisdicciones, sobre este redescubrimiento del rol de los docentes y de la escuela en la vida social y familiar, y cómo se imaginan el futuro inmediato, digamos, no haciendo una futurología muy extendida, sino en cómo vamos a seguir, cómo se imaginan el ciclo que viene. Soledad. A ver, para nosotros fue una fuerza superadora para poder recuperar la presencialidad. En esto que hablaban mis colegas de los consensos también, como saben todos, hubo muchos disensos. Nosotros desde junio del año pasado venimos en la ciudad planteando la necesidad de incorporar el concepto de bienestar integral de las personas, donde la salud no podía oponerse al resto de los planos que hacen al bienestar integral, como puede ser la educación, el reesparcimiento, el compartir, la vida al aire libre, el trabajo, la economía, el deporte. No podían oponerse al cuidado de la salud, y por eso desde junio del año pasado empezamos a trabajar con especialistas, no solamente epidemiólogos, porque creo que parte del problema fue mirar solamente desde un lugar el problema que estábamos atravesando, y convocamos a especialistas que trabajaban y habían desarrollado muchas investigaciones sobre las infancias y cómo estaba impactando en las infancias el encierro, porque si no tenemos que olvidarnos que en junio del año pasado no podíamos llevar a nuestros hijos a las plazas. En ese momento, con especialistas empezamos a plantear esto. Era muy difícil que se pudiese encontrar del otro lado, me refiero al Gobierno Nacional y en el ámbito educativo, una respuesta más abarcativa, una mirada más integradora, y a partir del mes de agosto-septiembre empezamos a pedir claramente y explícitamente la necesidad de abrir las escuelas, sobre todo para los grupos más vulnerables, en los barrios más vulnerables de la ciudad, donde el aislamiento además era comunitario, es decir, los chicos estaban en los pasillos y se prefería que estén en los pasillos de la villa y no dentro de la escuela.
Esa fue una de las primeras rupturas a los consensos que veníamos trabajando hasta ese momento en el Consejo Federal, y fue a partir del despertar de las familias, del empezar a entender las familias que sus hijos no la estaban pasando bien, ver a sus hijos en la escuela, en sus casas, que no solo no estaban aprendiendo con la educación remota, porque podía existir o no la virtualidad en casa, la educación no estaba teniendo los frutos que las familias esperaban, los chicos estaban mal desde lo afectivo, desde lo emocional. Hicimos encuestas que nos demostraban que el 70% de las familias encontraban que sus hijos tenían trastornos de sueño, trastornos de conducta, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, y fue a partir de esta mirada de las familias y encontrar que de parte nuestra había una vocación por abrir las escuelas que se empezó a movilizar, se empezaron a organizar las familias, las madres, los padres, y fue esta presión social la que nos permitió generar otra discusión en el ámbito político, en el ámbito público, y a partir de esa presencia y esa presión por parte de las familias en transformarse actores protagonistas de la demanda del derecho a la educación de sus hijos, es que logramos que se generaran los consensos para volver a reunirnos como Consejo Federal en el mes de octubre y poder volver a discutir los protocolos y los marcos que estaban vigentes, que imposibilitaban el pensar recuperar algún tipo de presencialidad. Entonces, este despertar que se transforma en organización política, no partidaria, pero sí política por parte de las familias, que genera en el otro, en los actores políticos, también una reacción en términos de qué está pasando, cómo es la mirada sobre nosotros, genera un incentivo a la política a tomar decisiones distintas y permitir que en el mes de octubre pudiésemos tener un marco normativo que permitió que en la Ciudad de Buenos Aires empezasen los procesos de revinculación de los chicos y chicas de los últimos años con la escuela. Nosotros volvimos a clase, en ese momento dijimos que empezábamos las clases de forma anticipada el 17 de febrero. Este año las clases en la ciudad comenzaron el 17 de febrero y no se interrumpieron en ningún momento, logrando instancias de presencialidad absoluta en nivel primario. Todos los chicos todos los días han hecho una jornada simple. Y en ese proceso también fueron las familias las que nos permitieron, a través de unas instancias de diálogo que iniciamos a fin de año, donde participaron más de 20.000 familias, discutir cómo era esa escuela con distanciamiento social que nos imaginábamos a partir de este año 21. Cómo iban a ser esos protocolos, cómo iban a ser las convivencias, a qué se comprometían las familias para que nosotros pudiésemos hacer nuestro trabajo en las escuelas en términos de cuidado, en términos de horarios de llegada, de salida, de burbujas, de cumplimiento. Hicimos un proceso de diálogo y participación con docentes, donde participaron más de 7.000 docentes, y con familias, como decía recién, más de 20.000 familias, discutiendo esta mirada y este diseño de una escuela con distanciamiento social. Esa organización previa para una presión política que luego se transformó y lo logramos transformar en espacios de participación para construir juntos una escuela distinta como la que íbamos a necesitar este año con distanciamiento social, que de a poco se fue transformando también en los socios para que sea posible, porque las familias cumplían con todo lo que les pedíamos y lo que se había diseñado para poder garantizar lo que logramos, que fue presencialidad a lo largo de todo este año, y poder ir aumentando gradualmente o reduciendo en caso cuando hizo falta un poquito para los más grandes, pero permitiendo que los más chicos con menos autonomía sigan presentes. También nos permitió acompañar y completar los procesos de aprendizaje que no se daban dentro de la escuela, con los cuadernillos que enviábamos, que las familias ayudaban a sus hijos a completar y respetaban el tiempo de estudio en casa para que eso sucediera, en el cumplimiento, como decía antes, de los protocolos, y que hoy creo que es un desafío enorme no perder a todas esas familias, porque no se soluciona. En la ciudad, desde el regreso del receso invernal, desde el 1 de agosto, la presencialidad es plena. Todos los chicos todos los días en su horario completo en todos los niveles, incluido el nivel superior no universitario, con los resultados que estamos viendo, que en términos epidemiológicos pasó lo que la evidencia decía que iba a pasar, que no iban a aumentar los contagios y al contrario se iban a beneficiar los aprendizajes de los estudiantes. En esta instancia no se terminó la pandemia, queda mucho por recuperar y ahí necesitamos que las familias sigan estando presentes. Y el desafío, me parece que tenemos por delante, a quienes diseñamos políticas, pero también de las escuelas, es cómo hacer para que esa fuerza enorme, potente, que las familias pusieron en marcha el año pasado,
siga siendo protagonista dentro de la escuela, sin ocupar el rol de los directivos, sin pretender conducir la escuela, porque la autoridad pedagógica está en la conducción y en los docentes, pero sí siendo fuerza motora de lo que pasa con los procesos de aprendizaje, porque son claramente quienes nos motivan a mejorar, porque la familia va viendo, está aprendiendo, no está aprendiendo, está cambiando su conducta, sabe compartir en sociedad. O sea, la familia tiene que seguir siendo nuestro control ciudadano para mejorar en términos educativos, y creo que es un desafío encontrar cómo canalizar esa energía para que esté en el lugar que potencia y no que pueda obstruir. Entonces, cómo hacer que las familias participen, opinen, y no que se transformen, bueno, son los que denuncian ante la autoridad cuando el docente o la escuela no hace lo que me gusta, o tengo que cumplir el rol del Estado, que el Estado no está cumpliendo, entonces tengo que, como familia, venir a hacerlo. Me parece que el desafío que tenemos por delante es encontrar esos diseños institucionales que permitan que la familia siga activa, que potencie la mejora del proceso de la escuela, que potencie el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que potencie la mejora, pero también la presencia de los chicos dentro de la escuela y su rol dentro de la escuela, sobre todo en el nivel secundario, que es donde tenemos la mayor cantidad de desafíos. Y me parece que eso es una de las próximas discusiones que tenemos que poder darnos y diseñar estos mecanismos institucionales, diseños, las reglas de juego por las cuales las familias con toda esa potencia van a seguir siendo parte positiva y desarrolladora de la escuela. Perfecto, gracias. José, les pido ahora una reflexión final a cada uno y luego vamos a cerrar el panel. Te dejo seguir. Primero tarde, pero voy a saludar, porque en la anterior salí tan acelerado de lo que había dicho Soledad que no saludé. Prefiero quedar como distraído, como apasionado y no como maleducado mendocino. Así que, primero, muchas gracias a todos, gracias a Perfil por organizar, y la verdad que es un placer venir y poder hablar de educación, ¿no? Por ahí uno está medio acelerado y por eso no saluda, pero muchísimas gracias a todos los responsables de esto. Segundo, yo estuve 23 años en el aula. El aprendizaje ocurre en el aula. La verdad que después de la pandemia debo decir que no sé si ocurre en el aula o no sé qué es el aula, pero ocurre con un docente y con alumnos, digamos, con esa simetría que hay. Bueno, muchos de los que están acá y los que están escuchando saben a lo que me refiero. Creo que la pandemia de nuevo mostró esa gran importancia que tiene el docente para que el aprendizaje ocurra. Puso a la familia, como decía Soledad, en consonancia y no en resonancia con la comunidad educativa. Hablamos hace años en la Argentina de comunidad educativa, y la comunidad educativa a veces era más disonante que consonante, digamos, y ir en conjunto. Creo que la pandemia, en algún momento de la pandemia, los padres aplaudían a los maestros le pedían a los padres que ayuden y los chicos querían aprender. Y creo que en algún momento no nos olvidamos que el docente está ahí, el director está ahí, la escuela está ahí para una sola función, y que es que los chicos aprendan. Es increíble, ¿no? Pero es básico. Cuando vemos cómo leen en general nuestros chicos de cuarto grado, nos damos cuenta que la escuela, durante los primeros, si contamos de sala de 4 en adelante, no logra alfabetizar a nuestros estudiantes, o sea, no logramos que aprendan. Y yo estoy convencido que el núcleo, no del problema, que es como lo quieren hacer ver muchos, de la solución son los docentes, con los chicos y con el acompañamiento de los padres. Si queremos incorporar tecnología a la educación, como ahora lo vimos por la pandemia y nadie más dice que no, y los docentes lo hicieron en emergencia, eso no quiere decir que ahora va a seguir. Si no hacemos cambios profundos en el sistema educativo, no va a seguir, vamos a volver a lo que era antes, que sabemos que no sirve aparte. Entonces digo, tenemos que tomar lo que aprendimos de una educación de emergencia para pensar cómo logramos que eso ocurra para siempre. Y me parece que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y en ese desafío hay muchos puntos que están, diría yo, tratados en forma muy superficial. Voy a poner, estamos con Perfil, probablemente un titular, ¿no? El salario docente es tan malo como los estatutos docentes. Sin embargo, en Argentina no hay masa crítica para mejorar ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Entonces digo, o solucionamos eso como sociedad, por ahí algunos dicen que no es tanto como sociedad, que es la política la que lo tiene que solucionar, yo creo que es la sociedad completa, como decía muy bien Isolda, el proverbio africano, o va a ser muy difícil mejorarlo.
Si el núcleo de los aprendizajes, estoy convencido, son los docentes en el aula con el alumno, tenemos que mejorar las condiciones laborales de ese docente, las condiciones de ingreso a la docencia, la formación inicial docente que tenga que ver con lo que necesitamos en los próximos 20 años, no lo que necesitábamos hace 40, con la pedagogía que creemos que tiene que venir, y si nos equivocamos hay tiempo para mejorar. Lo peor es quedarnos quietos con algo que sabemos que no tiene buenos resultados. Entonces yo creo que ahí viene uno de los grandes desafíos. ¿Y por qué son grandes desafíos? Porque primero hay que buscar los consensos, que son difíciles. Segundo, tenemos un país sumamente federal en su realidad y no siempre en su política. Felipe hablaba del San Juan profundo. Acá en el diario Clarín hace un tiempo, y varios diarios lo replicaron, a Agustín, un chico que cruzaba el Río Grande en el sur de Mendoza en una jaula que se llama como una tirolesa para buscar los cuadernillos que llegaron los primeros meses de la pandemia. ¿Sí? Cruzaba el río, le daban los cuadernillos, se los entregaban y volvía a estudiar. Lo poníamos como un héroe. Agustín no era un héroe, hizo lo mismo que el padre, que el abuelo, que el primo, que el hermano, que toda su familia, que estudió siempre igual. El problema era nuestro, porque cuando cruzaba el río pisaba la ruta 40 por donde pasa fibra óptica, y nadie se le ocurrió, cuando instaló todos esos kilómetros de fibra óptica, conectar a los 250 puesteros nada más y a las 10 escuelas que hay en 200 kilómetros. Claro, 250.000 hectáreas con 250 puestos, y no hay nadie ahí para el... Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí no estaba el Estado, era algo que era gratis hacerlo. Entonces digo, a veces son masa crítica, decisiones profundas y profundamente federales. Por eso yo hago mucho hincapié en la necesidad de los consensos en el Consejo Federal. Y ahora vuelvo al Consejo Federal. Y digo, una provincia sola no va a cambiar los estatutos y no va a cambiar el salario docente. De hecho, ahí sí deberíamos tener un consenso muy fuerte para no tener las diferencias que tenemos hoy en términos salariales, no solo en términos de monto salarial, sino de composición del salario docente en cada uno de los lugares, de acreditación, de institutos de formación, de diversidad de formación en la Argentina, con lugares con pocos institutos y lugares con muchísimos institutos. O sea, necesitamos un planteo serio, con consenso, de cosas que son difíciles de decir, y todos dicen lo mismo, es muy difícil hablar esto en año de eleccionario. Bueno, yo les aviso que hay año por medio de eleccionario en la Argentina, entonces no lo vamos a hablar nunca. Entonces vuelvo a este concepto de por qué no ocurren las cosas en la Argentina. Yo estoy convencido, y ahora más que antes, hace 2 años que estoy en la función pública, de que hay muchísimos funcionarios y políticos decididos a que hay que hacer estos cambios para que funcione. Y que trabajan día a día, en forma, de hecho tengo compañeros en el Consejo Federal, de todos los colores, trabajando día a día para que esto funcione y mejore. ¿Y por qué no ocurre? Me parece que nos falta algo que la pandemia nos dio, y muy bien lo señalaba Soledad, en algunas cosas puntuales, masa crítica. La sociedad en su conjunto, empresarios, sindicatos, familias, padres, diciendo, muchachos, hasta acá llegamos con la educación y hay que pensar la educación para los próximos 20 años. Y tenemos ejemplos latinoamericanos que funcionó y que funciona y que van para adelante. Digo, no hay que ir a ver tan lejos. Y aparte creo que como argentinos sabemos que no vamos a copiar nada. O sea, o lo hacemos nosotros con la referencia que tenemos o no lo vamos a lograr. Entonces, un poco a la pregunta que hacías al principio, yo creo que la pandemia revalorizó, yo por lo menos lo sentí así, revalorizó fuertemente la tarea docente, volvió a poner al maestro, al profe de aula en el centro de la escena del aprendizaje, en el centro de la escuela, volvió a darle, para mí, mucha, o por lo menos la intención que tuvimos en Mendoza, mucha autonomía a cada comunidad educativa para que resuelva. Nosotros teníamos una realidad enorme, era imposible hacer un protocolo para cada escuela, entonces cada comunidad educativa tenía que armar su protocolo y le volvió a poner centralidad a la comunidad educativa, y cuando logramos tener marcos que acompañaban eso, funcionamos. Y cuando los marcos que hacemos, los que estamos un poco más arriba, no acompañan la realidad de la escuela y no logra que toda la familia, que toda la sociedad apoye para un lado, la educación no logra cambiar la inercia que tiene. Porque Perfecto. Todos sabemos que el sistema educativo es de una inercia brutal en el que o lo pechamos entre todos o no lo vamos a mover.
Perfecto. Les pido entonces a Isolda y luego a Felipe que compartan sus reflexiones finales. El tiempo es tirano siempre, así que les pido una breve reflexión a cada uno. Bueno, comparto parcialmente lo que decían mis colegas. Yo creo indudablemente que en un país federal hay políticas de consenso en los fines que sí debemos tener, en los grandes objetivos, en aspectos ligados al cumplimiento de las leyes macro, pero en las cuestiones instrumentales es muy difícil alcanzar consenso porque son muy diversas las provincias, tenemos contextos muy diferentes y sí a nivel jurisdiccional es fundamental la decisión política, el liderazgo político, tomar decisiones genera también riesgos, por supuesto, de equivocarse pero hay que corregir y avanzar. Nosotros, como decía, hemos generado ya instancias de participación y diálogo con la comunidad educativa, con las familias, en forma previa, y que nos han ayudado mucho en pandemia a recrear la confianza, porque si algo nos trajo la pandemia fue el miedo, que paraliza, el miedo que nos hace temer el contacto, el volver a la presencialidad. Nosotros, la experiencia que tuvimos en junio del año pasado, cuando quisimos abrir rápidamente y tuvimos que cerrar, pero en noviembre volvimos a abrir para la promoción 2020 y eso permitió que en noviembre y diciembre fueran la experiencia fundamental para así abrir la totalidad de las escuelas, de los niveles, de las modalidades a partir de febrero 2021 y que se mantuvieran abiertas hasta el día de hoy, y eso nos sirvió mucho crear ese clima de confianza. Y cuando tuvimos, igual que en San Juan, padres que no querían enviar a los chicos a la escuela, padres que por temor, por sus dificultades, por situaciones económicas, sociales, toda enfermedad, bueno, fuimos a buscarlos. En nuestro caso, 6.500 niños y adolescentes hemos recuperado desde el territorio. Entonces, sin duda, la decisión política, la inversión, el rumbo trazado, también ayuda a construir andamiaje, ¿no?, de colaboración, de cooperación de las familias, del docente. Creo que, en definitiva, todos como mundo adulto tenemos que asumir la ejemplaridad como modo de vida, saber que los niños, los adolescentes nos miran, nos copian. Y en definitiva, si como sociedad queremos una mejor educación, debemos mirarnos al espejo, debemos ser capaces de pensar y sentir qué aportamos cada uno para eso, desde el rol que cada uno tiene, sea desde la función de gobierno, desde la función del aula, la dirección de una escuela. Desde cada uno de nosotros tenemos un rol vital que cumplir para que nuestros chicos se eduquen mejor, con calidad y tengan oportunidades, sean libres, sean personas de bien y sean felices por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Felipe, su breve conclusión, por favor. La realidad de San Juan al viernes pasado es que 14 departamentos de los 19 están con presencialidad plena y desde el lunes, desde ayer,
de los 5 departamentos con mayor cantidad de habitantes, el 73% ya tiene presencialidad plena. De este miércoles, de mañana al viernes, se completa el 100% de presencialidad en la provincia. El estatus sanitario de ayer fueron tan solo 11 contagiados y ya la cantidad de camas disponibles en el servicio de terapia intensiva es elevado. Esto ha permitido que las decisiones las pudiésemos adelantar 2 semanas y media, porque en los 14 departamentos nos llevó 3 semanas prácticamente llevar de a poco la presencialidad. ¿Qué nos dejó como experiencia? El desafío de que las tecnologías de la información y la comunicación deben ser parte de la formación del Infot, pero no como un dispositivo de aprendizaje tecnológico, sino como una herramienta de aplicación a la educación, que son 2 conceptos diferentes. Aprendo con el equipo y no el equipo. Esto es, no ayornarse a un determinado tipo de software. Lo otro es, qué bueno que se puso en valor la institución educativa, que abrace la comunidad de la Argentina el anhelo y el desafío de volver a la escuela. Una escuela que lógicamente ya transitó por la disrupción y que ahora tiene que reconstruir estos puentes para volver a la equidad y a la igualdad, pero que sin lugar a dudas, si esto lo hacemos sostenidamente y con el cambio que nos debemos en educación secundaria, podemos sacar de esto, que es una disrupción muy compleja, una gran oportunidad. Perfecto. Les agradezco muchísimo a los 4 por compartir este espacio con nosotros y por llevar adelante esta tarea tan difícil. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.